¿Mejor jugador que Messi y Cristiano Ronaldo juntos? ¡No creo! A finales de los 80, existió un jugador que revolucionó por completo la industria del fútbol, autodenominado el Kaiser, debido a su supuesto parecido con el legendario Beckenbauer. Aunque algunos afirman que el apodo fue inspirado por una marca de cerveza, era considerado un ícono mundial. Rodeado de compañeros de renombre como Tita, Bebeto y Romario, y con su imagen de rockstar, Carlos Enrique Raposo tenía una vida de ensueño. Era codiciado por varios equipos en el mundo y su carrera solo iba en ascenso. Sin embargo, tenía un pequeñísimo problema, y es que era un auténtico desastre con el balón. Se quita 3 y... Pero entonces, ¿cómo fue que este futbolista fake logró engañar a tantos equipos como el Flamengo de Brasil, el América de Cali o el Puebla de la Liga MX? No lo sé, tú dime. Acompáñame a conocer la increíble historia de Carlos Kaiser, el más grande e ingenioso impostor en la historia del fútbol mundial. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, dejes un me gusta y actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Y recuerda que si tienes alguna sugerencia o quieres que hable sobre algún jugador, equipo o caso en particular, puedes dejarlo en los comentarios. El fútbol, siendo uno de los deportes más populares y seguidos en todo el mundo, ha sido el escenario ideal de numerosas historias fascinantes y sorprendentes. Entre ellas, se encuentran los casos de individuos audaces y sin miedo al éxito, que se hicieron pasar por futbolistas profesionales. Entre los casos más famosos, se encuentran los de Ali Dia, el impostor de la Premier League que llegó al Southampton, fingiendo ser primo de nada más ni menos que la leyenda africana George Weah. Y más recientemente, el del francés Gregory Ackleroth, quien después de crear una página falsa en la que decía ser jugador profesional, fue fichado por el CSKA Sofia de Bulgaria y estuvo a nada de jugar en la Liga de Campeones. Increíble. Ambos casos muy sonados en el mundo futbolístico, pero ninguno se compara con la historia de Carlos Enrique Raposo. Nacido en 1963 en Río de Janeiro, desde temprana edad, Carlos soñaba con convertirse en futbolista profesional. Sin embargo, su verdadero talento nunca estuvo en el campo, sino en su habilidad para construir una realidad paralela que le permitió formar parte de alguno de los clubes más prestigiosos del mundo. Valiéndose de una época en la que la información no era tan accesible y el internet no existía como lo conocemos hoy en día, Carlos Kaiser se enfocó en crear una apariencia de futbolista exitoso. Trabajó arduamente en su físico y se sumergió en el estudio de tácticas y terminología del fútbol, convirtiéndose en un verdadero erudito del juego. Utilizando estas habilidades, se presentaba ante los clubes y directivos como un jugador experimentado y conocedor. Patrañas. Incluso se las ingenió para grabar un video con sus supuestas jugadas y goles, alimentando así la ilusión de que era un jugador talentoso y prometedor. Pega la vuelta, dale, que está la pelota, dale, 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 dale. ¡Oh! La falsa carrera de Carlos Kaiser se extendió por más de 2 décadas, pasando por un total de 11 equipos, según los registros de la FIFA, mientras que cualquier otro futbolista en ese lapso hubiera disputado cientos de partidos oficiales. Las estadísticas de Raposo revelaban que solo entró al campo en 14 ocasiones y jugó unos cuantos minutos. Entre sus supuestos logros, Kaiser afirmaba haber sido campeón de la Copa Intercontinental de 1984 con Independiente de Avellaneda, venciendo 1-0 al poderoso Liverpool. Incluso mostraba fotos de aquel supuesto acontecimiento. Uy, no lo puedo creer. Sin embargo, la realidad era que se había hecho pasar por el jugador argentino Carlos Enrique, quien realmente sí formó parte del plantel del rojo. A estas alturas te preguntarás, pero entonces, ¿cómo demonios le hizo para engañar a tantos equipos? Vamos a ver este extraño caso. El modus operandi del Kaiser era simple pero efectivo. Cuando llegaba a un nuevo equipo, fingía una grave lesión durante el primer entrenamiento, utilizando su conocimiento táctico y sus grandes habilidades histriónicas para simular los síntomas de manera convincente. Y desde la enfermería, observaba cómo transcurría la temporada, evitando así exponer sus carencias futbolísticas. 6 meses después, se marchaba del club antes de que las sospechas se acumularan, no sin antes asegurarse de cobrar el dinero estipulado en su contrato. Para mantener viva la ilusión y el interés de los clubes, Carlos Kaiser utilizaba todo tipo de patrañas.
patrañas. Sobornaba periodistas para que le hicieran reportajes, prometía beneficios especiales y contratos a otros jugadores y procuraba rodearse de futbolistas famosos para así respaldar su farsa. De esta manera, lograba mantener su imagen de futbolista exitoso sin tener que demostrarlo en el campo. It was horrible, utterly horrible and fascinating. Toda esta red de mentiras lo llevó a vivir su mayor aventura en el fútbol, y a finales de los 80 fue fichado por el Puebla de México, proveniente del Flamengo de Brasil, con la reputación de ser una estrella mundial. Para sorpresa de nadie, solo estuvo 6 meses en el equipo de la Franja, donde no jugó ni un solo minuto. Después de rescindir su contrato, regresó a Brasil y gracias a su amistad con jugadores como Carlos Alberto y Romario, consiguió un jugoso contrato con el Fluminense, continuando con su eterno ciclo de fingir lesiones y faltar a los entrenamientos para cumplir su objetivo. Su habilidad para el engaño era tan sorprendente que durante su paso por el Flu, los directivos, obviamente desesperados por la aparente gravedad de su lesión y la falta de mejoría, decidieron recurrir a un brujo experto en magia negra. No, esto ya es demasiado. Este brujo realizó rituales y prácticas místicas con la esperanza de curar al futbolista. Piten paroro pompo, pimpe a pompo, tompe pepo, carapu pepo. Por supuesto, todo fue en vano. La vez que estuvo más cerca de jugar en un partido contra el Coritiba, Kaiser se peleó con los aficionados y fue expulsado antes de siquiera pisar la cancha. Increíblemente, su ficticia carrera continuó y fue fichado por equipos como Vasco da Gama, América de Cali y el Gazelle Ajaccio de Francia. Pero como nada es para siempre, los engaños de Carlos Kaiser llegaron a su fin en 1994, cuando fue fichado por el modesto Bangu brasileño. Los directivos del equipo como que comenzaron a sospechar, debido a sus continuas lesiones y la falta de participación en los partidos. Muito coincidente. Y por si esto no fuera suficiente, algunas voces de jugadores y personas involucradas en el mundo del fútbol se alzaron para compartir sus experiencias con Kaiser. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Revelando que también habían sido víctimas de sus estafas y manipulaciones. Desenmascarado y sin posibilidad de mantener su farsa, Carlos Kaiser admitió públicamente que nunca había sido un futbolista profesional. Reconoció que sus acciones fueron incorrectas y que se aprovechó de la confianza de los demás para obtener contratos y beneficios sin tener el talento ni la capacidad para respaldar sus afirmaciones. Y aunque mostró remordimiento, realmente nunca se disculpó, argumentando que su engaño era una forma de venganza contra los clubes que, según él, engañaban a los futbolistas en repetidas ocasiones. La historia de Carlos Kaiser, el más grande futbolista que paradójicamente nunca jugó al fútbol, se convirtió en una de las más asombrosas y polémicas del deporte. Y aunque su falsa carrera llegó a su fin, su legado sigue siendo objeto de debate y fascinación, recordándonos que incluso en un deporte tan apasionante y lleno de historias increíbles, la realidad puede ser más extraña que la ficción. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Este fue el caso de Carlos Kaiser. Si te gustó el video, compártelo con alguien a quien creas que pueda interesarle. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me ayudarías mucho. Esto fue Kickoff. Muchas gracias por visitarme. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.